Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios, y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero, en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la prédica número 27 de la serie Cielo. En el último mensaje les di algunos ejemplos del tercer caso en el que se va al paraíso, es decir, de los que pierden su primer amor por el Señor y retroceden en la fe. Estas personas, se supone, deberían estar en el tercer nivel de fe o en un nivel mayor, considerando el puesto que ocupan en la iglesia y sus años en la vida cristiana. Sin embargo, han perdido su primer amor, han pecado y han cedido a las tentaciones. Por ello, su fe ha disminuido al primer nivel, y si fallecen, solo tendrán la fe suficiente para ser salvos. Los casos que explicaré a continuación son de aquellos a los que les ha resultado difícil ser salvos. Algunos llegaron al nivel mínimo de fe, y otros, de haberse aplicado estrictamente solo un criterio de justicia, no hubieran sido salvos. No obstante, han sido salvos en forma casi vergonzosa por el perdón y la compasión infinitas de Dios. Es mi deseo que a través de este mensaje todos lleguen a entender más claramente lo profundo y vasto del amor de Dios Padre, quien desea la salvación de todo ser humano. Asimismo, quiero que cada uno, sea pastor, líder, diácono o hermano de la iglesia, puede examinarse a ver si podrían valientemente presentarse en el juicio final, seguros de su salvación. Oro en el nombre del Señor
para que llegado ese momento ninguno de ustedes esté nervioso ni temeroso, sino siempre gozoso y seguro de alcanzar las mejores recompensas en el reino de los cielos. Estimado público, cuando aceptamos a Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, todos recibimos el don o regalo del Espíritu Santo. Nos convertimos en hijos de Dios y nuestro nombre es escrito en el libro de la vida en el cielo. Sin embargo, aun cuando su nombre esté escrito en el libro de la vida, si comete pecados que no pueden ser perdonados, es decir, pecados de muerte, su nombre será borrado de ese libro. En forma general, hay 3 clases de pecados de muerte, y ya les he mencionado que jamás deben cometer estos pecados si quieren ir al reino de los cielos. Especialmente, el pecado de blasfemar, estorbar u oponerse al Espíritu Santo ha sido estrictamente prohibido por nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32, cita: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. El pecado y la blasfemia anteriores sí podrán ser perdonadas si se arrepienten, pero en este último caso no podrá ser perdonado aún si se arrepiente. Continúa el pasaje: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. ¿Saben por qué? En esos días creían que el Señor era un simple hombre. No sabían que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador. Por eso, aun si hablaban en contra de Él, podrían ser perdonados si se arrepentían y se corregían. Finaliza la cita: pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y Lucas capítulo 12, versículo 10, agrega: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Jesús dijo esto porque cuando sanó a un hombre que, debido a un demonio, era sordo y mudo, los fariseos dijeron: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Estaban diciendo que el Señor echaba fuera demonios por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Hermanos, en el mundo gobernado por Satanás hay un estricto orden. Me pregunto, ¿cómo podría el rey de los demonios echar fuera a su propio esclavo? Jesús echaba fuera demonios por el poder del Espíritu Santo de Dios, y los fariseos decían que eso era obra del demonio. Al ver el obrar de Dios por el poder del Espíritu Santo, si dice que es obra del demonio o de Satanás, estará blasfemando contra el Espíritu Santo, porque estará afirmando que el Espíritu es un inmundo demonio de Satanás. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué es entonces oponerse al Espíritu Santo? Es obstaculizar con maldad la obra de Dios al negar la manifestación de las obras milagrosas del Espíritu Santo. Por ejemplo, al ver las manifestaciones del obrar del Espíritu Santo en algunas iglesias, algunos acusan o esparcen falsos rumores diciendo que esas iglesias son heréticas o que algo raro o extraño está sucediendo en ellas. Esto no es ir en contra de un hombre, sino oponerse a Dios, el Creador, y obstaculizar que el reino de Dios sea establecido. Es un terrible pecado. Más aún, hay quienes elaboran planes para oponerse al obrar del Espíritu Santo y los llevan a cabo, lo que significa aún un mayor pecado. Los que blasfeman, obstaculizan y se oponen al Espíritu Santo no podrán recibir el espíritu de arrepentimiento
incluso si después se dan cuenta de su pecado y procuran arrepentirse. Por eso, no serán perdonados de sus pecados y no serán salvos. Para compararlo con algo, blasfemar, obstaculizar u oponerse al Espíritu Santo es como escupirle el rostro, abofetear y maldecir a sus propios padres. ¿Puede acaso concebir que un hijo haga eso a sus padres? No obstante, en las noticias vemos que actualmente eso ya está sucediendo. La conducta de esos hijos será condenada por muchos y no podrán llamar más a sus progenitores padres. De la misma manera, aun cuando uno aparente exteriormente vivir una buena vida de fe, si de palabra o de obra se opone de alguna manera al Espíritu Santo, es como si estuviera yendo en contra de Dios. Como blasfemar contra el Espíritu es un pecado gravísimo, incluso si no se exterioriza mediante una acción, si no tan solo se maquina en el corazón, será un gran muro de pecado que se levante contra Dios. El poder le pertenece a Dios, y ese poder se manifiesta por el obrar del Espíritu Santo. Si alguien juzga y condena a un siervo de Dios, quien manifiesta ese poder a través de milagros, señales y prodigios, es como si estuviera blasfemando y oponiéndose al Espíritu Santo. Hermanos, Pedro era el primer discípulo del Señor, pero Ananías y Zafira trataron de engañarlo. Sin embargo, Pedro no dijo que lo habían engañado a él, sino al Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Pedro era un siervo quien tenía el poder de Dios y manifestaba el poder del Espíritu Santo. Por eso se les dijo que no estaban engañando a Pedro, sino al Espíritu Santo. La magnitud de la misericordia de Dios será muy diferente cuando un nuevo creyente peca que cuando lo hace otro que ya ha alcanzado cierto nivel de conocimiento de la verdad y tiene un puesto en la iglesia. Por ejemplo, el cargo de pastor, anciano, líder o diácono en esta iglesia no se le concede a cualquiera. Es algo que se le otorga a un siervo o sierva luego de mucho tiempo en la fe. Los que están en esta posición de liderazgo deben practicar la palabra de Dios y, asimismo, ser ejemplo a los demás miembros de la iglesia. Ahora bien, cuando cumplen bien con sus deberes, los que ocupan esta clase de cargos podrán recibir muchas recompensas, pero si no lo hacen, el castigo y el juicio que recibirán serán, asimismo, más severos. Es porque si los líderes no llevan una vida correcta, no solo será un problema individual, sino también será un problema que afectará a muchos otros hermanos en la iglesia. Por ello, el pasaje de hoy en Santiago capítulo 3, versículo 1, dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Todos ustedes deben tener presente el contenido de esta prédica, pero los pastores, líderes, diáconos y diaconisas de la iglesia deberán prestar aún mayor atención a este mensaje. Quisiera ahora compartirles acerca de un hermano quien ocupó el cargo de líder o anciano en esta iglesia. Debería al menos haber ido al tercer reino de los cielos. No obstante, este hermano llegó a tal situación en la que con las justas fue salvo. Nuestros líderes deben al menos llegar al tercer reino de los cielos. Si usted es líder o anciano en esta iglesia, debería haber alcanzado el nivel del Espíritu o estar por llegar a la plenitud del Espíritu. Sin embargo, este hermano, solo por la especial gracia y amor de Dios, alcanzó la salvación. Era exteriormente fiel a Dios. Era fiel en los cultos de adoración y en sus oraciones, y creía que comprendía y toleraba a muchas personas.
pero tenía una forma de pensar muy obstinada que lo hacía creer que era bondadoso y que no le hacía daño a nadie. No obstante, cuando la iglesia enfrentó una prueba para bendición en los años 98 y 99, no la superó. No pudo despojarse de sus pensamientos carnales ni de la falta de confianza hacia su pastor, aun cuando veía que Dios obraba con poder a través de él. Producto de ello, cuando el pastor compartía desde el púlpito algunos principios espirituales, siempre cuestionaba esas enseñanzas. Por ejemplo, cuando yo mencionaba los espacios o puertas espirituales que se abren en los cielos, en vez de alegrarse, cuestionaba este hecho. Pensaba que todo eso era producto de la suerte o del azar, o simplemente lo negaba porque no estaba de acuerdo con su propia opinión. Hermanos, jamás deben usar su razonamiento humano para entender cosas espirituales, pues de otra manera nunca las podrán creer. Pero este hermano no solo tuvo por un momento esos pensamientos, sino que los guardó en su corazón. Tenía resentimiento y se quejaba preguntándose por qué yo decía esas cosas. Esto hubiese sido diferente tratándose de un nuevo creyente, quien no entiende todavía los principios espirituales y puede desconfiar de lo que ve. Pero este hermano no era un nuevo creyente, era un líder y ya había sido testigo por mucho tiempo de las obras del poder de Dios. Sin embargo, como el poder de su pastor era tan evidente, no se atrevió a quejarse en forma abierta, pero indirectamente albergó ciertas dudas. Y aun cuando esas presunciones eran muy indirectas, aún así representaron quejas contra su pastor y más aún fueron quejas contra Dios. Por ello, jamás decía amén de corazón a ningún mensaje que se predicaba desde este púlpito. Y como no lo hacía, tampoco podía creer en la palabra de Dios. Podía haber dicho amén y de labios haber obedecido, pero de corazón no lo iba a hacer, ni tampoco de obra. Exteriormente parecía fiel, pero ante Dios, quien ve el interior del corazón, no lo era. Tal vez se pregunte, ¿por qué este hermano tenía esos pensamientos negativos en su mente? Fue porque no superó ciertas pruebas en el pasado. Satanás continuaba obrando en su mente. No exteriorizaba esos malos pensamientos en acciones, ni se oponía abiertamente al Espíritu Santo con hechos concretos. Más bien, los usaba para justificar su forma de pensar. Él creía que nunca había dañado a nadie. Dios le había hecho saber de diversas formas lo equivocado que estaba en su forma de pensar. Sin embargo, debido a su arrogancia, no pudo darse cuenta de ello. Finalmente, solo cuando se enfermó gravemente y comenzó sus padecimientos, empezó poco a poco a percatarse de sus faltas y errores. Dios, en su inmensa gracia, le permitió padecer esos sufrimientos, tal como está escrito en Hebreos. Dios disciplina a quienes ama. Una vez que Dios los acepta como sus hijos, con toda seguridad los disciplinará. Si no lo hace, es porque no es hijo de Dios, y como no lo es, no lo disciplinará. Por ello, la disciplina es más bien una bendición. Sin ella, no podría arrepentirse y no llegaría a ser salvo. Cuando se le corrige, usted podrá arrepentirse y volver de su mal camino. No obstante, debido a que su arrogancia y obstinación eran tan fuertes, aun cuando estaba padeciendo de una enfermedad tan grave, este hermano pensaba que no había hecho nada malo. Esta clase de personas la podemos hallar entre los que son exteriormente gentiles y no son
tan comunicativos. Aparentan ser amables y lentos para enojarse. Sin embargo, hay muchos de ellos que son obstinados y tercos. Por eso, este hermano no pudo arrepentirse completamente de sus pecados y como consecuencia, Dios no lo pudo sanar de su enfermedad. Al final, murió. Si tan solo hubiera dado alguna muestra de arrepentimiento, incluso estando en su lecho de muerte, podría haber sanado. Sin embargo, como no lo hizo, al fallecer solo pudo ir al paraíso. Aún durante su convalecencia, este hermano pensaba que no tenía culpa de nada, pero cuando expiró y Dios llamó su espíritu, se pudo dar cuenta de todo. Comprendió que lo que él había creído que era correcto, en realidad estaba mal ante Dios. Asimismo, entendió que todos sus argumentos con los que él se justificaba mientras vivía en este mundo, de nada valieron cuando dejó su cuerpo. Espero que a ninguno de ustedes les suceda esto. Los animo, en el nombre del Señor Jesucristo, a que tengan un corazón humilde, incluso para escuchar a los niños si le dicen algo que es verdad, y lleguen a ser un pueblo sabio para que no hagan algo de lo que después se tengan que arrepentir. Queridos hermanos, hay otro caso de otro hermano que ha ido al paraíso. Fue miembro de esta iglesia por mucho tiempo y escuchó numerosas prédicas. Leía la Biblia constantemente, oraba siempre y nunca faltó a las reuniones de oración. Cuando yo salía de viaje al extranjero para realizar cruzadas, en el avión veía al grupo que me acompañaba y la mayoría dormía durante el vuelo. Sin embargo, este hermano era el único que permanecía despierto leyendo la Biblia. No obstante, contrajo una grave enfermedad y falleció. Muchos nuevos creyentes son sanados de sus enfermedades luego de solo una oración. La pregunta es, ¿por qué este hermano no sanó a pesar que estuvo en esta iglesia por muchos años? Fue porque durante los acontecimientos que sucedieron en los años 98 y 99, este hermano indirectamente se opuso y blasfemó contra el Espíritu Santo. Sin embargo, el mayor problema era que, aunque había presenciado innumerables señales y milagros del poder de Dios manifestados en esta iglesia, no había servido a su pastor ni había confiado en él con todo su corazón. Hermanos, el rebaño de esta iglesia escucha y sigue la voz de su pastor. Juan capítulo 10, versículo 4 y 5 señala, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aun cuando este hermano había escuchado muchos mensajes de su pastor, no había obedecido. Más bien, quería vivir conforme solo a su propia interpretación de la palabra de Dios. No había cortado con sus hábitos y costumbres del pasado cuando asistía a otra iglesia, y siempre comparaba mis enseñanzas con las de su anterior pastor. Así que, exteriormente, siempre estaba leyendo la Biblia y procuraba vivir por la palabra de Dios, pero en su interior rehusaba formar parte del rebaño de su pastor. Por eso, difícilmente su mente carnal podía cambiar. Siempre juzgaba y condenaba. Continuamente se quejaba. Cuando alguien era elegido como líder del grupo de varones, este hermano venía y se quejaba, diciéndome por qué él no había sido escogido como líder. Pero yo le decía que los que elegían a su líder era el grupo de varones y no yo. Siempre se quejaba de esta manera. Me pregunto, ¿cómo podía cambiar con esa clase de actitud?
no podía santificar su corazón, no importa lo fiel que fuera, era solo fidelidad carnal o externa. Mientras no se despoje de todo aspecto carnal, continuará viviendo una vida cristiana carnal. Tener fe espiritual significa cambiar lo carnal en espiritual. Es asemejarse al Señor. Es recobrar la imagen perdida de Dios. Este es el propósito del cultivo del ser humano. Dios cultiva al ser humano a fin de encontrar verdaderos hijos que reflejen su imagen. En la medida en que vive una vida cristiana de acuerdo a su propio criterio, jamás podrá llegar al nivel del Espíritu. Entiendan bien esto. Debe despojarse de su ego. Debe derribar todo argumento y forma de pensar propia. Por eso, el apóstol Pablo decía, cada día muero. Cuando su yo o ego muere diariamente, entonces llegará al nivel del Espíritu y será lleno de bondad. Esta era la confesión del apóstol Pablo. Pablo tenía un carácter muy temperamental. No obstante, se despojó de ese temperamento y se convirtió en el apóstol del amor, quien siempre se regocijaba, oraba sin cesar y daba gracias en toda circunstancia. Volviendo al tema del hermano, por ese corazón carnal que no llegó a cambiar, este hermano también cometió una obra de la carne e hizo que Dios alejara su rostro de él. Incluso en el plano natural, si una oveja no oye la voz de su pastor y se aleja del rebaño, será presa fácil de animales salvajes o podrá caer por alguna peña y morir. Lo mismo sucede en el plano espiritual. Si una oveja no oye la voz de su pastor y se queda sola, será fácil presa de Satanás y del diablo. Retomando la prédica, aun cuando este hermano leía la Biblia y la sabía mejor que nadie, como no llegó al nivel del Espíritu, fue engañado y se dio a la carne. Por ello, su familia sufrió mucho. Hermanos, su pastor ya conoce el camino a la Nueva Jerusalén, la mejor morada en el reino de los cielos, y está guiando al rebaño hacia ese lugar. Si alguno no oye su voz, ¿cómo podría llegar al reino de los cielos? Menos aún a la Nueva Jerusalén. Los que ahora están padeciendo de alguna grave enfermedad, cuando no sanan, luego que he orado por ellos un par de veces, les digo que es porque han levantado un muro de pecado que los separa de Dios. No hago lo mismo con los nuevos creyentes, porque ellos aún no conocen la verdad. Sin embargo, en vez de agradecérmelo, se resienten conmigo, pero después vienen y me piden perdón. Me dicen que se resintieron cuando les señalé su pecado. Se lo señalé porque deseaba que sanaran, pero si mantienen ese resentimiento contra mí, me pregunto, ¿cómo podrían ser perdonados y sanar? Más bien entristecerán a Dios. El sábado, mencioné públicamente a un hermano. Dije que estaba levantando un muro de pecado ante Dios por hablar cosas no recomendables mientras Dios le estaba bendiciendo. Luego, este hermano vino ante mí y se arrepintió. Lo hizo en forma inmediata. Presentó una ofrenda de paz y una de acción de gracias a Dios y se arrepintió. Hermano, debe saber aceptar cuando se le llame la atención y debe saber arrepentirse inmediatamente. Sin embargo, si intenta justificarse o defenderse, entonces no podré señalarle sus faltas, y si lo hago, reaccionará negativamente. Pero, por favor, no reaccione mal. Si lo hace, no podrá llegar al nivel del Espíritu. Me pregunto, ¿hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo tendré que esperar para que lleguen al nivel del Espíritu? Hermano, hermana, debe despojarse de toda arrogancia.
Debe entender que es una actitud muy arrogante pensar que usted, por sí solo, puede alcanzar la santidad sin escuchar la voz de su pastor. Una pregunta: ¿quién les ha enseñado acerca del cielo y del infierno? ¿De quién han aprendido sobre la Nueva Jerusalén y cómo llegar al nivel del Espíritu? Si no quiere oír la voz de su pastor y no desea obedecerle y no confía en él, y aún así dice que cree en Dios y que vive por su palabra, déjeme decirle que está completamente equivocado. Debe entender esto. En el capítulo 12 del libro de Números, Moisés hizo algo con lo que no estaban de acuerdo sus hermanos Aarón y María, y ellos dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que se había casado. Cita la Escritura que cuando Jehová oyó esto, les dijo en los versículos 6 al 8. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Dios mismo descendía a esta tierra para hablar directamente con Moisés. Continúa el pasaje: y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Se imaginan, hermanos? Moisés podía ver cara a cara a Dios. Finaliza la Escritura: ¿por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? El pasaje dice que la ira de Dios se encendió contra ellos, y María fue infectada de lepra. Incluso cuando Moisés oró por su sanidad, Dios no la sanó inmediatamente. No respondió a la oración de Moisés, ni por tratarse de la hermana de Moisés, Dios la perdonó inmediatamente. Fue echada fuera del campamento por 7 días para que se diera cuenta de la maldad de sus palabras y de sus acciones, y así pudiera arrepentirse completamente. Y todo el pueblo se enteró que María contrajo lepra por haber hablado contra Moisés. Estos dos hermanos que he mencionado vinieron para que orara por ellos porque padecían serias enfermedades. Sin embargo, Dios no los sanó. No obstante, para ellos eso ha sido una bendición, ya que así han tenido la oportunidad de mirar su pasado y arrepentirse de lo que habían hecho precisamente debido a lo penoso de sus enfermedades. Aunque nunca confiaron en mí como su pastor, oré por ellos hasta el final, y por eso Dios les abrió la puerta de la salvación. Ustedes saben que Dios ha llamado a su presencia a varios hermanos y hermanas de esta iglesia, y también saben por qué. Eran hermanos que se quedaban dormidos durante el servicio. Algunos eran ya muy viejitos. Aun cuando anhelaban oír la palabra de Dios, debido a sus años no podían estar atentos, y por eso Dios los llamó a su presencia. Pero ahora es difícil ver a alguien que se quede dormido durante el culto. Antes sí pasaba, ahora ya no. Algunos tal vez se adormilan porque están muy cansados. No son los que usualmente se quedan dormidos en el servicio, pero ahora son muy pocos. Hermanos, ya les he dicho que quedarse dormido en el culto es como escupirle el rostro a Dios. El Señor nos está enseñando su palabra a través de su siervo. Dios lo está mirando. ¿Cómo puede quedarse dormido? Dios nos dice que lo adoremos en espíritu y en verdad. Nos dice que su palabra es más dulce que la miel. Sin embargo, como no tienen fe, la palabra de Dios ya no les parece dulce y se quedan dormidos. Y luego pecan y aman al mundo. Hermanos, si aman al mundo, no podrán amar a Dios
y su palabra ya no les parecerá tan dulce como la miel. Por eso, es normal que se queden dormidos. Tendrán en su mente otros pensamientos, juzgarán la prédica y se dormirán. Por favor, arrepiéntanse lo más rápido posible. Alguien me dijo que estaba ayunando por 7 días para no quedarse dormido en el culto. Sí, hermanos, ayunen si es necesario para no quedarse dormidos durante el servicio. Arrepiéntanse y corríjanse de sus malos caminos. Despójense de lo que deben despojarse. No hagan lo que Dios les dice que no deben hacer y corten con lo que deben cortar. Si lo hacen así, si se arrepienten y dejan sus malos caminos, entonces todo sueño y modorra se irá. Si no lo hacen, no importa lo mucho que oren, el sopor no se irá. Si quiere que todo adormecimiento se vaya, deberá arrepentirse por no amar a Dios y deberá cambiar y corregir su mal camino. Así, Dios lo amará y el enemigo lo dejará. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, espero que a través de este mensaje hayan podido entender que Dios conoce y busca en forma exacta en lo más profundo de nuestros pensamientos y en cada palabra que pronunciamos. También nos juzga a cada uno conforme a su perfecta justicia. Sin embargo, Él no solo es justicia, sino asimismo es amor que va más allá de su justicia. Ezequías debía de haber muerto si únicamente se hubiera aplicado la norma de su justicia. No obstante, cuando miró su pasado y oró con quebranto y lágrimas, Dios oyó su oración y le prolongó la vida. Dios es bueno, es muy bueno. Sin embargo, debido a su maldad, el ser humano no se puede humillar, ni arrepentirse, ni despojarse del pecado. Por eso, su corazón y sus hechos no son lo suficientemente buenos como para tocar el corazón de Dios. Una pregunta. ¿Habrá acaso alguien entre ustedes que aún mire a Dios con ojos de temor porque siente que la justicia de Dios es más grande que su amor? Incluso en el caso del rey Acab, quien hizo lo malo ante Dios, cuando se humilló con ayuno y se volvió de su mal camino, Dios lo perdonó y postergó el castigo que iba a enviar a Israel y a la generación de los hijos de Acab. ¿No creen que el hijo de Acab podría haberse quejado diciendo, ¿por qué he de recibir un castigo que se supone debía recibir mi padre? Pero no pudo decir eso, porque el hijo fue peor que el padre, y por eso recibió mayor castigo. Si su hijo hubiera sido bueno, ¿acaso Dios no hubiera postergado el castigo que iba a imponer a Acab y a su hijo? Dios sabía de antemano todo eso. Si alguno de ustedes todavía está viviendo en ese temor por la carga de su pecado, tal vez por un pecado del pasado, espero que se humille, tal como lo hizo el rey Acab, y que clame con todo su corazón por la misericordia de Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 11, cita, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Dios no desea causarnos ningún mal, solo desea darnos paz y felicidad. Quiere bendecirnos, prosperarnos y darnos salud. ¿Saben por qué? Porque ustedes son sus amados hijos. Dios siempre nos dice que si lo amamos, Él nos amará y ningún desastre ni enfermedad nos tocará. Si en verdad son hijos de Dios, serán transformados por su amor. Aun si un nuevo creyente peca, en la medida en que se esfuerce por cambiar y por amar a Dios, Él se agradará por ello y lo bendecirá, porque estará en proceso
de desechar la maldad de su corazón. Una vez que se da cuenta que algo es malo, lo desechará. Por ello, aun tratándose de un nuevo creyente, será amado por Dios y Dios le bendecirá. Hermanos, Dios desea darles paz y bendecirlos de esta manera. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que puedan arrebatar el reino de los cielos con violencia por medio de obras y hechos sinceros en el amor de Dios Padre, quien nos ama y desea guiarlos a la mejor morada en el cielo. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera.
a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.